¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a una emisión más de 18 minutos de Smart Speakers, MPI México y Mundo Ejecutivo. Este día tenemos la fortuna de contar con un grande del deporte mexicano, Raúl Gutiérrez El Potro, entrenador de la selección mexicana sub-17 que logró que fueran campeones mundiales en el 2011 y exjugador del Atlante y del América, considerado como el mejor lateral derecho de su época. Potro, bienvenido. Muchísimas gracias, Pancho, por la invitación y comenzamos. Muchas gracias, Gerardo. Amigos, bienvenidos aquí otra vez más. Y Raúl, es un gusto tenerte con nosotros. Oh, encantado de compartir con todos ustedes, de estar aquí, saludar a toda la audiencia que tenemos y feliz por la invitación. Muchas gracias. Raúl, ¿cómo fue que lograste alcanzar tu sueño de ser futbolista, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, oye, yo quiero ser futbolista profesional, pero nunca llega. ¿Cómo lo lograste? Pues pienso que a veces los caminos que el destino tiene para uno te van dando diferentes señales. A veces uno no las toma en cuenta, otros medianamente y otros las toman como tal, ¿no? Entonces, creo que en mi caso, cuando me doy cuenta que soy bueno para este deporte, tendría 12 o 13 años, y fue más por una situación de que te percatas que te escogen para los equipos y que siempre quieren estar contigo. Por ahí algún muchachito, amigo de la infancia, decía, no, es que yo no quiero jugar contigo porque siempre quieres ganar. Pues yo decía, pues es que estamos de refresco, tenemos que ganar la cascarita. Claro. Entonces, era esas cosas, ¿no? Entonces, cuando se empieza a dar la oportunidad de lo del fútbol, pues, intentas, en este tiempo yo me fui a probar a todos los equipos, al único que no fui a probar fue a Pumas, y empiezas a ver también que no es tan sencillo. Sin embargo, yo creo que hay una palabra que todo mundo tenemos y que podemos desarrollarla, que es la consistencia. Y yo no me rendí ante ese sueño que yo tenía originalmente de jugar. También aclaro que tenía un plan B, que era el ser, probablemente hoy sería catedrático en Historia de México en alguna universidad o en alguna escuela. Ese era mi plan B. Entonces, cuando se desarrolló eso, que aproveché una oportunidad que se me dio, que eso también hay que mencionarlo, fue cuando se abrió el panorama del fútbol para un servidor. Entonces, creo que hay que estar primero preparados, no hay que perder esa idea de los objetivos, y esos dos ingredientes se cruzaron con una oportunidad que aproveché. Entonces, el tema para ti fue seguir las señales, algo que a lo que yo llamo el llamado interior. Uno sabe en el interior hacia dónde quiere ir, ¿no, Raúl? Sí, sin duda. Te digo, yo te puedo hablar de hace ya muchos años, en el año 87, que también uno tiene que ponerse fechas, ¿no? Fechas. Y ese último verano fue el que yo me propuse que si no veía nada claro en el fútbol, me iba a dedicar ya a estudiar. De hecho, pues mis papeles académicos se quedaron en la normal superior, porque iba yo a entrar a estudiar ahí, y ahí se quedaron porque ese mismo verano me aceptaron en el equipo profesional, la reserva profesional de Atlante, y ahí empieza mi camino como jugador. Oye, ya una vez siendo jugador profesional, ¿qué fue lo que hiciste para poder entrar en el Atlante y en su momento para poder entrar al América? Pues mira, en ese tiempo, digo, yo creo que hoy yo comparto mucho tres conceptos, ¿no? Para los jugadores, ¿no? No importa la edad y demás, eso no es indistinto. Que es el quién soy, el con quién juego y el contra quién juego. Entonces, el quién soy creo que es la parte medular de saber
qué es lo bueno que tienes, qué puedes desarrollar, tus áreas de oportunidad y tus áreas a mejorar sobre todo. Entonces, en ese tiempo yo pensaba que había llegado tarde ya debuté tarde al fútbol, por ahí estás hablando 21, 22 años, pues, hoy es casi impensable debutar a esa edad, ¿no? Sin embargo, se da, pero yo sabía que tenía mis objetivos bien claros, lo primero era estar en el fútbol profesional, el siguiente era estar en primera división, después de eso era volverme titular permanente en mi equipo y luego buscar un lugar en selección nacional. Y en esos procesos también quererte ir a un equipo pues grande, ¿no? Que es como lo manejamos en el deporte, en este deporte, ¿no? Irse a un equipo grande y fuimos cumpliendo esos objetivos cabalmente. Oye, y la parte de la selección sub-17, ¿cómo llegaste a ser entrenador de esta selección? Pues mira, antes de llegar a selecciones, tuve la fortuna de estar en el ambiente universitario. A eso yo lo llamo mi gran laboratorio de experimentos, porque cuando estás en los clubes, que tú vas a pedir trabajo en algún club, pues son líneas muy marcadas, ¿no? Sobre cómo se debe entrenar, la metodología que se debe usar. Y en ese caso, cuando yo llegué a la universidad de la UPAEP, allá en Puebla, pues fue prácticamente un laboratorio donde pude probar todo, sistemas, formaciones, metodologías, y nos funcionó bien, ¿no? La resultante de eso fueron 2 campeonatos nacionales, uno con ADEIP, que es muy importante para estas instituciones, y de ahí fui seleccionador universitario, participamos en la Universidad de Turquía, en Izmir, en el 2005. Entonces, vas tomando experiencias, ¿no? Y después fui al Morelia, al Monarcas, que ya no existe, pero ahí en Morelia. Luego estuve en Tigres Mochis, en la división de ascenso. Entonces, vas de alguna manera preparando, ¿no? No es simplemente llegar y ser entrenador de cualquier equipo. Cuando se me brinda esa oportunidad, pues a mí me dicen, puedes tomar la sub-15. Y yo no quería, o sea, dije, ¿por qué la sub-15? ¿Por qué no la 17? ¿No? O sea, porque ya estaban los procesos en marcha. Y me dijeron, no, la sub-15 va a jugar el Mundial del 2011 y si tú andas bien, porque también me dijeron eso, pues tú puedes ser el entrenador. Y yo dije, pues bueno, es un buen reto. Entonces de ahí empezamos ese proyecto. Se combinaron un montón de cosas, también hay que mencionarlo, porque soy un convencido de que para que cualquier proyecto deportivo, empresarial tenga éxito, todas las partes, en este caso en el fútbol, es la parte administrativa y la parte deportiva, tienen que ir de la mano y hacer el trabajo que se debe de hacer, ¿no? Un trabajo excelente. Entonces, fuimos formando ese equipo, fuimos detallando la metodología que teníamos que ocupar para estos muchachos y sobre todo la práctica, la experiencia en diferentes torneos internacionales. Si tú me dices cuáles son las bases para que ese equipo haya logrado ser campeón, es los elementos, por supuesto, los jugadores, el roce internacional que tuvieron y la metodología. Esos factores fueron fundamentales para eso. Raúl o el Potro, ¿cómo te gusta que te digan? Híjole, bueno, yo creo que en este mundo en el que me he desarrollado prácticamente toda mi vida, más de 30 años, yo creo que es muy común que la gente te diga Potro y ya hay gente que me dice Pegaso porque cuando me fui a la América, según el Perro Bermúdez, me salieron alas, entonces me dicen Pegaso, alguna gente me dice Pegaso. Entonces yo digo, nunca he tenido ningún problema con eso, siempre y cuando se maneje en ese marco de respeto, ¿no? O sea, alguna gente me dice Raúl, otros me dicen Rulas, Potro, algunos otros Pegaso. En la secundaria me llamaban por mi segundo nombre, Erasto. Entonces,
Yo creo que lo importante acá es que te saluden, eso Oye, es lo más importante. claro, claro, que te recuerden, ¿no? Sí, Oye, claro. Raúl, hablando un poquito de la etapa de cuando estuviste en la sub-17, hoy que estás ya en otra etapa, ¿qué pudiste haber hecho mejor? ¿Qué pude haber hecho mejor con ese equipo? Eh, eh, Quizá, fíjate que tiene más que ver con la última orientación hacia el futuro de estos muchachos, porque aunque se los mencioné, porque ese día ahí en el Estadio Azteca, con toda la euforia y con todo lo que representaba ese campeonato, eh, les aclaré que no era el final, que era el comienzo, que ellos tenían sueños, porque hablábamos muchas veces sobre sus sueños, sobre lo que querían, ¿no? Y todo el mundo al principio yo les decía, bueno, ¿qué quieren, no? ¿Qué quieren aquí? ¿Por qué están aquí? Y me decían, no, pues es que queremos ser jugadores de primera división. Y así yo, y tú, pues, todo el mundo me decía lo mismo. Entonces yo les comenté, le digo, ¿y no se quieren ir a Europa? Digo, porque esta categoría da para que muchos de ustedes puedan irse a Europa muy jóvenes y hacer una mejor carrera en el extranjero. Y así como que se abrieron sus ojotes y, sí es cierto, bueno. Entonces, cuando terminamos ese día en el Azteca, mi comentario fue, muchachos, esto puede ser un gran trampolín para ustedes. No les garantiza estar en la primera división, pero tienen que seguir con los pasos que aquí tratamos de mostrarles para llegar a la primera división, consolidarse y volverse jugadores internacionales. Entonces, quizá eso debí buscar otros caminos para dejárselos más claros, ¿no? O sea, entiendo que es una edad que es compleja. Eh, a Julio Gómez, por ejemplo, le dije, no te vayas a quedar estacionado en tu chilena, ¿no? Es muy peligroso lo que te pasó. Entonces, creo que eso podría haberlo mejorado porque aunque no dependen de mí, pero creo que muchos de estos muchachos después se encontraron con esos escenarios que yo les decía y no supieron cómo manejarlos. Raúl, ¿cómo fuiste seleccionando al equipo y a los jugadores? Pues fue un trabajo arduo porque teníamos que ver a todos los muchachos de la categoría en sus clubes. Entonces nos dimos a la tarea de repartirnos por zonas el fútbol mexicano y después intercambiábamos. Por ejemplo, a mí me tocó ver a los equipos de la capital, ¿no? Entonces yo veía a los jugadores, yo daba un reporte y en la siguiente ronda a mí me tocaba visitar a los equipos del norte y lo mismo. Entonces, después de alrededor de un mes y medio de hacer visorías, entonces empezamos a buscar correspondencias en nombres y empezamos a observar con más detenimiento y a convocar a esos jugadores que se repetían, ¿no? Por ejemplo, si dos entrenadores veían, no, Giovanni Casillas, y yo también lo había visto, pues ya eran 3 juicios de diferentes entrenadores y era más complejo que te equivocaras, ¿no? Entonces, así fue dándose esa selección de jugadores para al final conformarlos y entrenarlos, que eso es lo más complejo. Claro, Raúl. Oye, y cuéntanos, o sea, en todo este proceso de estar al mando de esta sub-17, ¿cuál fue el momento más difícil? ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, oh, y qué hiciste para poder salir adelante? Eh, Pasamos diferentes etapas críticas, ¿no? Sobre todo pues, al principio, cuando estás conformando un equipo, tú tienes una idea de lo que pretendes con el equipo, pero los jugadores todavía no lo tienen bien entrenado, entonces los resultados al principio no fueron tan buenos como quisimos y, y basamos mucho en confiar en la metodología que teníamos de trabajo. Creo que eso es fundamental. En la elección, después, estos
ese conocimiento de los jugadores también es fundamental, porque empiezas a ver sus alcances y lo que pueden darte en cada uno. Creo que esa fue algo que también hicimos muy bien para ir saliendo de esas situaciones críticas, ¿no? Y finalmente creo que el que los muchachos, ese trabajo mental que trabajamos durante prácticamente año y medio, pues se vio reflejado en esas etapas críticas, ¿no? Cuando no te va bien, cuando no tienes un resultado, cuando pierdes una final, por ejemplo, como nos pasó en alguna ocasión con ese equipo, y el equipo mostró esa consistencia y ese empaque que empiezas a tomar cuando te vuelves equipo importante, equipo poderoso, como yo les llamo. Acabas de tocar un punto que creo que es fundamental, el tema de la mente, ¿no? ¿Cómo manejabas tú con tu equipo el tema ese tema de la mentalidad cuando iban perdiendo, cuando había que tirar un penalti, cuando tienes que tener confianza en ti mismo de que lo vas a lograr? Sí, bueno, también fue un trabajo ahí en selecciones, por eso te decía que al principio que se juntaron muchos factores y fue todo un cambio administrativo donde ya había departamentos. Uno de ellos era de desarrollo personal y teníamos un apoyo psicológico por parte de la profesora Parma Aragón, pero se conjuntó con todo el trabajo que ya veníamos realizando nosotros, que si bien es cierto, tiene una parte empírica importante, pero tiene pues al final una base que también por experiencia hemos visto que ha venido funcionando, ¿no? Entonces, desde el principio, cuando ya prácticamente estábamos trabajando con ese equipo, siempre hablé de que quienes querían ser campeones mundiales. Y pues obviamente todos empezaron a levantar la mano. Entonces después, bueno, viene lo más importante, que hay que trabajar para eso, ¿no? Y empezamos a desarrollar esos puntos medulares, ¿no? Nosotros le llamamos mucho la triple A, que es la atención. La atención te lleva a la aplicación, y con una actitud diferente puedes lograr cualquier cosa. Entonces, ese concepto lo aplicamos en los pequeños detalles, ¿no? Como por ejemplo, si queremos ser un equipo competitivo, tenemos que tener la pelota. Entonces, nuestro equipo se convirtió en especialista de tener la pelota, y para eso el ABC del fútbol, ¿no? Es control, tocar y orientar. Estos jugadores se convencieron que, por ejemplo, eso fue fundamental para que nuestro equipo siempre fuera protagonista con la pelota. Y así fuimos desarrollando, ¿no? Entrenamientos donde teníamos un hombre menos, quitábamos un hombre menos, y a ver, faltan 5 minutos y hay que defender, ¿no? O buscar el resultado. Entonces, fue también un tema de práctica, ¿no? Creo que no solamente en el fútbol, por lo menos, estos temas se vuelven fundamentales, ¿no? Más si tú ves partidos que se pierden o se ganan faltando 5 minutos, ¿no? Cuando el cuerpo está cansado, cuando la atención se dispersa, cuando el rival necesita un resultado, tú necesitas defenderlo. Entonces, fabricamos escenarios con estos equipos para que después, a la hora de la verdad, supieran manejarlos. Pues muchísimas gracias, Raúl. Lamentablemente ya nos ha llegado el tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros y pues muchas gracias por compartir tus conocimientos. Amigos de MPI, de Mundo Ejecutivo y de Smart Speakers, gracias por acompañarnos a una edición más de 18 minutos. Gerardo. Raúl, muchísimas gracias. Muchas felicidades por tu gran carrera y te seguimos viendo, te seguimos buscando. Gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias. Un abrazo a todos.